La palabra en esta mañana continúa en el capítulo 34 del libro de Éxodo que venimos examinando minuciosamente en todo este tiempo. Es una palabra que tiene que traerle al corazón de la iglesia revelación total de cómo es el corazón, el carácter de Dios. Y estuvimos viendo allí varios aspectos de que Jehová el fuerte, como Él se le presenta a Moisés, le está diciendo: yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que tiene poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él le está revelando a Moisés que Él es el único Dios verdadero y que fuera de Él no hay otro, no hay quien salve, no hay quien perdone, no hay quien libre. Y todo lo que Él establece por medio de su palabra, en Él es sí y amén. Y también Dios le reveló a Moisés que Él es un Dios misericordioso. Y hablábamos acerca de un Dios que es compasivo y que tiene ternura. Un Dios con un corazón tan tierno que la humanidad no lo conoce, que la humanidad no termina de conocer el carácter, el temperamento de la ternura de este Dios. El miércoles hablábamos acerca de este Dios piadoso, porque Jehová le dice: yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Y entonces entendíamos que la palabra piedad significa lleno de gracia, y hablábamos de que Dios se presenta como el Dios que tiene un montón de tesoros en sí mismo, tesoros escondidos, dones y bendiciones que está dispuesto a soltar sobre la vida de todos aquellos que se acercan a Él en amor, en humildad y en perdón. Dios es Dios de toda gracia. Dios es el Dios lleno de gracia, el que tiene gracia en abundancia para derramar sobre la vida de la iglesia. Todos estos atributos de Dios, todas estas cualidades de Dios están puestos para bendecirnos a nosotros, están puestas para guardarnos y cuidarnos, porque Dios es por nosotros, Dios está a nuestro favor, Dios es para nuestras vidas. Lo mejor que nosotros necesitamos es conocer a Dios, ¿me está entendiendo? Es que usted lo pueda terminar de comprender cuán grande y cuán bueno es Dios para con la iglesia. Pero ¿sabe qué una cosa? Todas estas cosas que Dios nos presenta, muchas veces el corazón del hombre lo toma, diría, de una manera equivocada. Pablo dice: ahora, porque estamos en la gracia, vamos a vivir como queremos. Nos vamos a aprovechar de la gracia, de saber que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es perdón, que Dios es amor, para vivir como a cada uno de nosotros se nos dé la gana. Así dice Pablo. Y nos olvidamos y nos quedamos embelesados frente a toda esta gracia de Dios, frente a todas estas bendiciones que Dios tiene. Pero nos olvidamos que el versículo, todavía no terminó. Y ahí, después de la coma, cuando dice piadoso, punto y coma, que significa un espacio de tiempo más prolongado que la coma común, dice que Él es tardo para la ira. Y en esta mañana necesito hablarle a la iglesia acerca de lo que esta expresión significa al salir de la boca de Dios. La palabra en esta mañana tiene un título, y ese título es: un día llegará. La ira de Dios llegará. Que sea tardo para encenderse en ira no significa
de que su ira no se manifestará. Mucha gente se queda, como decía recién, como encantado frente a la ternura, el amor, el cariño, el abrazo, la provisión, la sanidad, la riqueza que Dios provee. Muchos cristianos vienen solamente a la iglesia, solamente para recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero hay otra parte que tiene que ver con la santidad y con el temor de Dios, que es la parte que el cuerpo de Cristo no quiere verse involucrado. Entonces, la ira es un sentimiento de enfado muy grande y es un estado de violencia que muchas veces embarga el corazón de las personas. La ira, el cólera, el enfado, la rabia, el enojo, la furia, es una emoción que se expresa a través de sentimientos y de resentimientos en un estado de irritabilidad. Cuando la persona está irritable, la persona explota en ira. La ira conlleva violencia. La ira es un sentimiento que casi todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Usted me lo haría a Dios mentiroso si usted dice que usted nunca tuvo ira. Porque hasta el más santo de los santos ha experimentado este sentimiento, porque es parte de la naturaleza caída. La ira, el enojo, hace que el corazón se acelere, el ritmo cardíaco cambia, la presión sanguínea se altera, la adrenalina se manifiesta y la persona exterioriza a través de su cuerpo, de los ojos, de la mirada, del color de la piel, de la actitud de las manos, del tono de la voz, y nos encendemos en ira. Muchas veces en nuestro andar sobre esta tierra, todos hemos pasado por esta experiencia de encendernos en ira. Pero es muy importante entender que la ira de Jehová, la ira de Dios, no es como la ira del hombre. No es como la ira del hombre caído, del hombre que está atrapado por el pecado, como estamos nosotros. Cuando esta ira se apodera de nuestras vidas, para muchos no es ninguna sorpresa. Dice, este siempre fue así, violento, siempre fue así, iracundo. Ya en la casa, en la familia, en el trabajo, en el barrio lo conocen y te tratan como un loco porque es una persona que continuamente tiene esos ataques, esos brotes de ira. Personas iracundas hay por todos lados, por personas que golpean la mesa, personas que patean puertas, personas que tiran cosas, personas que agreden a otros dentro de la propia casa y generalmente exteriorizan estas situaciones. Hemos ministrado matrimonios donde la esposa le arrojó con un sifón de vidrio al esposo y el esposo en el brote de ira le arrojó con el caño de escape de la moto que tenía, agrediéndose. La ira, cuando un corazón se enciende en ira, es capaz de matar. La ira conlleva a la muerte. Es un pecado violento, es un pecado horrible y es muy difícil si no está la presencia del Espíritu Santo a través del fruto del dominio propio, poder aplacar esa ira carnal, esa ira pasional, esa ira capaz de destruir todas las cosas. La ira de Dios, muchas veces tratamos de justificar el brote de la ira. Sí, pero mira lo que le hicieron. Mira lo que le hizo. Mira, pobrecito, no tenía por qué pasar. Claro, ¿cómo no va a explotar en ira? Siempre el ser humano trata de justificar la ira.
se señalan motivos y generalmente se busca un culpable. Nunca es la persona que está iracunda la culpable. Siempre tiene que haber un tercero involucrado a quien trasladarle la culpa, a echarle la culpa al otro, de manera tal que ese echarle la culpa al otro justifique en alguna manera la acción que yo estoy cometiendo. Pobre, hay que entenderlo. Es débil de carácter. Pobrecito. La familia que tuvo, el hogar donde se formó. En otra oportunidad le voy a hablar acerca de la ira humana, tan terrible y tan destructiva. Pero en esta mañana necesito hablarle acerca de la ira de Dios. De esa que Él dice que Él tiene y de esa que se habrá de manifestar. Aunque se tarde, un día llegará. Y un día esa ira de Dios te puede alcanzar. Porque aunque tarde, no significa de que no la tenga. Significa de que te está esperando. Que te está esperando a que produzcas el cambio que Él espera en tu vida. Entre los capítulos 22 y capítulo 24 del libro de Números encontramos la historia del rey Balac, el rey del pueblo de Moab. Le pidió a Balaam, el profeta, lo mandó a llamar y le dijo al profeta: maldecía al pueblo de Israel. Y el profeta Balaam, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Lo volvió a llamar Balac y le dijo: maldecía al pueblo de Israel. Y Balaam le dijo: bendiga Jehová a Israel. Y por tercera vez consecutiva lo mandó a llamar. Y al ver que Balaam bendijo las 3 veces, dice el capítulo 24 de Números, en el versículo 10, dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Se encendió, explotó en ira y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. El corazón de Balac se llenó de ira. Moisés experimentó este sentimiento. Dice la Biblia que fue el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra, a tal punto que Moisés caminó con Dios. Pero sin embargo, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza, su vieja naturaleza, aún teniendo el encuentro personal con Jehová y habiendo tenido ese único y personal momento como nunca nadie lo tuvo, porque Jehová dijo que con él hablaría cara a cara, con el resto de los mortales hablaría por figuras, por imágenes, por profetas, pero con mi siervo Moisés dice: yo hablaré cara a cara. Y en ese encuentro personal Dios le dice: yo soy tardo para la ira. Sin embargo, no alcanzó para que el carácter de Moisés se pudiera transformar completamente. Le faltó en el desierto agua. Estaban en el desierto, el pueblo de Israel estaban en el desierto de Sim, y allí les faltó agua para el pueblo y para los animales. Y los israelitas continuamente hablaban y murmuraban en contra de Moisés. Hablaban tantas cosas. Y entonces Moisés va delante de Dios y le dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios le responde: Moisés, anda frente a la peña de Horeb y hablale a la peña que yo voy a hacer brotar agua de la piedra para santificar, para perdonar el pecado de todo el pueblo. Y entonces Moisés va frente a la peña de Horeb y allí comete el triste error, el triste pecado, según nos relata Números capítulo 20. Dice la Escritura a partir del versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes,
¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos por causa de esta ira que Moisés tenía guardada en el corazón. Porque la ira es un proceso. ¿Sabe cómo se inicia? Con un simple enojo. Hay 5 escalas en el proceso de llegar a la muerte, del enojo al rencor, del rencor, la falta de perdón. La falta de perdón te lleva al rencor. Del rencor al resentimiento. Del resentimiento al odio. Y del odio a la muerte. Y la muerte se produce de dos formas. Por palabras, ojalá te mueras, cuando maldecimos. Y por hechos, cuando le pego el tiro. El enojo, cuando se pone el sol sobre tu enojo, cuando Satanás toma tu corazón, cuando te guardas esa semilla en tu espíritu y no tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo para perdonar la ofensa, estás empezando a exponerte a que en algún momento tu espíritu brote en ira de muerte. Y Moisés y Aarón perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Ellos fueron provocados a ira por el pueblo, porque hay gente que está especialmente diseñada como los mosquitos para provocarte todo el tiempo de sus días, para provocarte y para sacarte. Hay gente que es como gotera continua, dice Salomón. Hay personas que son como gotera continua, que continuamente están picándote la cabeza, hasta que te hacen hervir la sangre. Y cuando uno no tiene la llenura y el dominio del Espíritu Santo, brota en esa dirección de la ira. Y esto le pasó a Moisés. Por no hablarle a la peña, la golpeó. Descargó su ira sobre la peña sin saber que la peña era el rostro de Cristo al cual estaba golpeando. Dios lo disciplinó y Dios lo trató a Moisés en cuanto a la ira. Luego hay otro episodio. Moisés sube una vez más al monte Sinaí. Allí está 40 días en contacto con Dios, sin comer, sin beber, 40 días, 40 noches. La gloria del Señor glorificó su cuerpo a tal punto que cuando descendió la primera vez, su rostro brillaba tanto que quemaba la córnea de las personas que lo miraban y le pidieron que por favor se cubriera el rostro con un velo a causa del esplendor de la gloria de Dios que había en él. Pero en cierta oportunidad, según nos relata Éxodo 31, 18, y dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Dios le dice a Moisés: desciende ahora, porque yo voy a consumir el pueblo, porque el pueblo cayó en un pecado sexual. Están desenfrenados, construyeron un becerro, se pusieron a hacer lo que dijeron que sería una fiesta para Jehová. Sin embargo, se pusieron a fornicar, a adulterar, a emborracharse, y están todos ahí revolcándose unos con otros, que yo a causa de todo esto voy a descender y los voy a consumir, dice Jehová. Así dice Éxodo 32, 10 al 13, dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, se puso como intercesor y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y Moisés se pone en la brecha entre el juicio de Dios, entre la ira de Dios y el pecado del pueblo, y le pide: tené misericordia, no los cortes. ¿Para qué un día los llamaste y prometiste? Y Dios estaba encendido, dice: voy a descender y los voy a consumir y los voy a borrar, y no voy a tener más memoria, solamente me voy a acordar de vos, Moisés, y a partir de ti voy a levantar una nación nueva. Y qué mejor oportunidad hubiera sido para Moisés decirle: bueno, sí, Señor, hacé tu voluntad. Si esa es tu voluntad, consumilo, partilos con un rayo. Total, si me salvás a mí, ya está, yo salvo, no hay ningún problema. Los demás que se las arreglen. Pero el hombre, la mujer de Dios que tiene amor por la gente, amor por las almas, amor por la iglesia, amor por el Cristo, amor por el propósito, siempre se pondrá en la brecha para estar orando, intercediendo, a pesar del pecado violento que esa casa, esa vida pueda estar cometiendo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que Moisés descendió. Y dice en Éxodo 32:19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio con sus propios ojos el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¡Wow! Pero ahora esta ira de Moisés se asemeja un tanto a la ira de Jesús dentro del templo. Un día Jesús llegó al templo y estaba lleno de gente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y la ira de Jesús lo llevó a tomar un látigo y comenzó a darle con el látigo. Y dijo el Señor Jesús en su ira santa que su casa sería llamada casa de oración, lugar santo, apartado para la gloria del Padre. Hermanos, necesitamos entender que Dios quiere que nos movamos en santidad. Si la descripción de la ira de Dios es una reacción que surge en Él contra cualquier cosa que viole a su santo y eterno carácter, todo lo que es contrario a la santidad de Dios hace que la ira de Dios se encienda. Todo pecado que la humanidad comete contra su santidad, su eterna santidad, se vuelve es la mecha que enciende la ira de Dios. La ira de Dios carece de injusticia y nunca es exagerada. La ira de Dios es justa, tiene equilibrio,
porque el corazón de Dios es 3 veces santo. En los seres humanos, la ira representa muchas veces la pasión desenfrenada y un fuerte deseo egoísta de venganza. En la ira de Dios es todo lo contrario. La ira de Dios nunca obra en venganza, siempre obra en justicia, y siempre la ira de Dios es para darle, escuche bien, a cada uno su merecido. No te va a dar ni más ni menos. Te va a pesar en su balanza, y conforme a la medida que en su santidad y en la pureza de su corazón Él ve, Él dará a cada uno su paga. Lo que no significa es que nunca llegará. Ese es el concepto equivocado que tienen muchos cristianos hoy, pensando que se puede vivir como a cada uno se le da la gana, sin tener temor de la santidad de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, atento, yo soy tardo para la ira, pero antes de ser tardo para la ira, soy 3 veces santo. Romanos capítulo 2, palabra del apóstol Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, y toda injusticia es pecado. Está diciendo el apóstol Pablo: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo lo que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Hay un día donde la ira de Dios te alcanzará. Todos seremos alcanzados en un día por la ira del santo Dios. Y dices que uno buscarán y recibirán vida eterna si tú perseveras en santidad, si tú perseveras en temor a Jehová, si tú perseveras en oración, si tú perseveras en el propósito, si tú perseveras en el llamado, si tú te estás allí, aunque atribulado, aunque perseguido, aunque angustiado, aunque en estrechez, dice Pablo, nunca derribado, aunque estamos perseguidos, nunca somos alcanzados. Cuando tú estás allí en los desiertos, en las batallas, batallando y batallando, dice que hay una paga de parte de Dios que será vida eterna, poder y gloria. Pero dice que también dará conforme a la obra a los que son contenciosos. ¿Sabe qué es contender? A los que viven en peleas, en las discusiones, en las obras de la carne, a los que no obedecen a la justicia. Se les va a dar tribulación y angustia. Y a veces no queremos pensar en eso. Queremos creer solamente una parte del corazón de Dios, de que Dios es todo amor. Creemos un tanto a veces como los testigos de Jehová, de que el infierno no existe, de que nadie va a ir al infierno. Tenemos pensamientos como el catolicismo romano, de creer que Dios es amor y que Él los perdona a todos, y de que Dios está todo bien, y que mientras que está, dale que vas, y total, no va a pasar nada. No te confundas, hermano.
No te confundas. El apóstol Pablo dice claramente que un día, tanto los judíos como los griegos, tanto los que son llamados como los que no son llamados, como los que han sido salvos como los que no serán salvos, pero todo ser humano será alcanzado por la santa ira de Dios, y ese día Dios le pagará a cada uno según sus obras. Pablo jamás enseñó que la salvación es por obra. La salvación se origina en Dios y se recibe por medio de la fe. No se gana por las obras, por más buenas que las obras que tú hagas, sean muchas obras buenas. La salvación no es por obra. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. La recibes por medio de la fe. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. El atributo que veíamos el miércoles, la riqueza de su gracia, la abundancia de su misericordia, la paciencia con que te espera, la paciencia que Dios nos tiene. Si Dios se encendiera en ira en este día, muchos no serían salvos, porque aún habiendo conocido, están por fuera, y piensan que están por dentro, pero no se dan cuenta que están por fuera. Creen que están y que van a ser salvos. Tienen un concepto de que salvo, siempre salvo, vivo en la gracia, y como no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, entonces peco deliberadamente y hago según los deseos de mi carne y le doy rienda suelta. Pero si no hay un arrepentimiento y no se vuelve, la persona lamentablemente no se va a salvar. Porque hay una ira santa en Dios que un día los va a alcanzar. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y ahí está la clave. Dígalo conmigo: para que anduviésemos en ellas. Cuando uno no anda en las obras del Espíritu y anda en las obras de la carne, Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y allí en Gálatas hace una descripción de unos 25 pecados que son la muestra de nuestra carne. Y después, como le falta imaginación, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay una justicia en Dios. Hay una justicia en Dios. Lo que Dios evaluará es la obra de cada uno de nosotros. Dios lo hará con cordura. Dios es ecuánime. Dios es justa. La manifestación del Espíritu Santo hará justicia sobre nuestras vidas. En Habacuc 1:13 Habacuc dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es tan santo que no puede ver el mal en nuestras vidas, y Él no puede ver el agravio que nosotros hacemos contra Él. Dios le pide a la iglesia que camine en santidad.
Así dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Importante es que le pidas al Espíritu Santo que en estos días que vamos a estar orando, si tú quieres levantar un altar de ayuno, hazlo, pero no solamente te levantes a las 5 de la mañana como nos vamos a estar uniendo, sino levántate para santificar tu vida, para santificar tu corazón, para santificar tu camino, para pedirle al Espíritu Santo que redarguya y te convenza de pecado, de justicia y de juicio que viene de parte de Dios. Jehová, Jehová, omnipotente, fuerte, misericordioso, tierno, compasivo, piadoso, lleno de gracia, de tesoros escondidos, 3 veces santo y tardo para la ira. Es así como Dios le habló a Moisés. Es imprescindible que haya ira cuando se hace caso omiso de la suprema y perfecta santidad de Dios. Eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que tú seas, dice Pablo, no tienes ninguna excusa para poder ser exceptuado delante de Dios. No hay nada que te justifique. Cuando tengas que rendir cuentas, lamentablemente, y tú lo tienes que saber, nadie podrá venir en tu ayuda, porque estarás cara a cara delante de Él. Él pondrá en balanza todas y cada una de tus obras, y el que sea hallado falto, dice, el que sea hallado falto no tendrá parte. Por más que haya pensado, no tendrá parte. Qué triste es que en aquel día, dice el Señor, muchos le dirán, pero Señor, Señor. Y Él responderá, es que nunca te conocí. Si hoy estás con vida, tú tienes que aprovechar el tiempo de la visitación. Si hoy y mañana Dios te regala la oportunidad, santifícate, iglesia. Si pasado mañana Dios te vuelve a dar otro día de vida, vuelve a santificarte otra vez más. Y así una y otra y otra y otra vez. Santifica tu mente, santifica tus emociones, santifica tu cuerpo, santifica tus manos, santifica tu espíritu, santifica tu carácter, tu temperamento, santifica tu economía, santifica tus finanzas, santifícate en todas las cosas que el Espíritu de Dios te hable, porque todavía estamos bajo la dispensación de la gracia. Todavía Dios te va a dar la oportunidad de que te vuelvas. Y si alguien me está escuchando a través del internet, vuélvete a Dios mientras pueda ser hallado, antes que llegue el día terrible de Jehová, antes que venga esa ira desatada desde el cielo. Porque no se va a escapar ninguno. El corazón del hombre siempre está dispuesto a hacer el mal, pero Dios no está dispuesto a desatar su ira todos los días. Se reserva solamente para un día. Por eso es tardo para la ira y grande en misericordia. Si fuera que desatara su ira a medida de que vamos pecando, todos estaríamos en el infierno. Si estás con vida es porque te ama y todavía te tiene misericordia y te está, de verdad que te está esperando. Y Él dice, como el padre de la parábola del hijo pródigo, quizás hoy sea el día en que mi hijo regrese. Quizás hoy este mensaje a muchos les ayude a darse cuenta de que están por fuera, y de que es tiempo de volver a los brazos del Señor y recibir esa ternura, esa compasión, ese abrazo, ese perdón. Pero muchos que dicen,
el Señor no va a venir todavía. A esos, lamentablemente, los alcanzará la ira de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Todo el tiempo el corazón del hombre está dispuesto para pecar, para pecar, para pecar. Y Dios se retiene para no hacer la justicia, dice Salomón, y emitir la sentencia. Porque Dios es tardo para la ira, tardo para la ira. Que Dios se tarde para castigar al hombre no quiere decir que ese día llegará. Su tardanza no es señal de olvido. Su tardanza no es señal de debilidad. Su tardanza no es señal de que no se acordó de lo que un día dijo. El día del Señor vendrá. Dice segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dados por vuestros apóstoles, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores, gente que se burla del Evangelio, gente que se burla del llamado de Dios, gente que se burla de la iglesia de Cristo, de los que pisotean la sangre del Cordero, de los escarnecedores que dice el Salmo 1. Dice: vendrán tiempos donde los burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde se cumple? Dijo que iba a volver y no volvió. Vieron que es un mentiroso. Vieron que prometió hace 2000 años de que iba a volver a buscar a la iglesia. ¿A dónde volvió? ¿A dónde vino para llevarnos? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen. Sí, desde allí, desde el Antiguo Testamento, así como desde el principio de la creación. Y dice el apóstol Pedro: estos, los que hablan así, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por la cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, por favor, iglesia, no ignores esto, para que con el para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y por eso viven como quieren, por eso viven en pecado, por eso no buscan la santidad. Si total, Cristo va a venir más adelante, no, más adelante voy a servir al Señor, soy muy joven, tengo derecho a irme para aquí, a irme para allá, tengo derecho a estar en mi casa, tengo derecho para hacer lo que quiera. Sí, tienes derecho, pero todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay un tiempo que si tú piensas de esa manera, escucha la voz del Espíritu. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. El rapto pudiera ser hoy mismo y el 50% de la iglesia se queda, porque hay 5 vírgenes insensatas, sin aceite, sin vestiduras, sin santidad, sin temor de Dios, dándole riendas sueltas a los pecados de la carne. La doctrina de la ira de Dios, ¿sí?, ha caído en tiempos difíciles. En el mundo de hoy cualquier concepto de la ira de Dios ofende los sentimientos del hombre. Muchos se ofenden cuando uno les habla de que la ira de Dios los va a alcanzar. Vivimos en días donde las personas se creen jueces de Dios, del carácter de Dios. Hay personas que dicen, ¿cómo puede Dios enviar a las personas al infierno si Él es justo? ¿Cómo puede Dios ser tan sin misericordia y mandar al ser humano al infierno? Dios es justo. Dios te habló tantas veces. Dios te lo enseñó tantas veces. Dios no es injusto. Dios es 3 veces santo y las personas hablan porque Dios, sí, parece que siempre está enojado y que todo el tiempo Él quiere castigo, castigo, castigo. Las personas dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí tenés que estar siempre sin poder hacer lo que quiero. Y que si querés pecar, no vengas a la iglesia. Porque los que queremos venir a Dios, venimos para santificarnos y tratamos de luchar hasta la sangre contra el pecado. Pablo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. No dice contra Satanás, no dice contra los principados. Cuando tú te pongas a ayunar, tenés que ayunar hasta la sangre para que pueda ser tu vida santificada en Cristo. Sin santidad tú no verás a Dios. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Que voy a dejar de pecar? No, lo que significa es que cada día que peques te vas a arrepentir. Y caíste en pecado y te vas a arrepentir. Y caíste en pecado y te vas a arrepentir. Y tenés que arrepentirte todos los días. Sí, hay que santificarse todos los días. Sí, hay que pedirle perdón a Dios. Sí, sí, porque de esa manera es como el corazón se santifica y se aparta y se consagra y se guarda para la gloria del Señor. No es que voy, peco y me paso 4 meses en pecado, en fornicaciones, en adulterio, en hechicerías, en brujería. Hago lo que quiero con mi corazón y después vuelvo y ya está. Y al otro 3 meses por afuera y un día por dentro. No es así. No es así. La ira de Dios es justa. Diga conmigo, la ira de Dios es justa. Mire esta versión, la nueva versión del lenguaje actual de Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva tu corazón sin perdonar? Hay personas que tienen guardado falta de perdón por años. No se dan cuenta que lo único que están haciendo es acumular ira para el día de la ira. Perdona, sana, restaura. ¿A cuántos se le ha pedido? Cásese, abandone la fornicación, abandone el concubinato. Y siguen y no se dan cuenta que están acumulando ira para el día de la ira. Y te dicen, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Es que no estás en santidad. Y sin santidad no vendrá la salvación. Santifícate, iglesia. Santifícate. A la ira de Dios hay que temerle. A la ira de Dios hay que temerle.
porque la ira de Dios te alcanzará y alcanzará a muchos. En Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 5:1 dice que apartados de Cristo estamos condenados. En Jeremías 32:17 dice que Dios es lo suficientemente poderoso para cumplir lo que promete. Y en Mateo 25:46 dice: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Usted podrá ser justo por usted mismo? No. Usted es justo cuando le pide perdón a Jesús por sus pecados y Él se pone al medio entre la ira de Dios y el castigo que usted merece. Jesús no justifica ningún pecado sin confesar. Jesús no cubre pecados sin que estén confesados. Hasta que usted no los confiese, usted no cuenta con la cobertura de Cristo. Pero cuando usted lo confiese y se aparta, dice que alcanza la misericordia y Cristo, que está a la diestra del Padre, se corre para cubrirlo y decir: Padre, ahora este hijo está perdonado y está justificado. La ira de Dios es justa. No tendrá por inocente al malvado. No piense que su familiar se va a salvar porque usted esté en la iglesia. Su familiar, mi familiar, se va a salvar si se santifican en Cristo. De lo contrario, están condenados. Tenemos promesas, sí, clamamos por las promesas, sí, pero también esas personas tienen libre albedrío. Y ellos decidirán si quieren obedecer a Cristo o no, como usted o como yo. ¿Quiere un consejo? Santifíquese, apártese, póngase a cuentas con Dios y borre todas esas cosas que pesan en su contra. La ira de Dios es congruente tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es siempre la misma. Dice Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La ira de Dios es su amor en acción contra el pecado. Dice Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y por último, la ira de Dios es satisfecha en la persona de Jesucristo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y si usted sabe de alguien que está en pecado, con mucho amor dígale: vuélvete a Dios, Él te va a perdonar. Vuélvete porque Dios es misericordioso. Vuélvete porque Dios te está esperando. Vuélvete porque Dios te tiene paciencia. Vuélvete porque todavía hay una gran misericordia que está ahí. Estamos en la dispensación de la gracia, pero no tome la gracia para pecar deliberadamente contra Dios. Tome la gracia como la oportunidad para santificarse. Termino. Este mensaje lo tenía en mi mente y en mi corazón. Este mensaje para todas estas personas, para nosotros. Diga, lo que vamos a leer ahora es para nosotros. Póngase sobre sus pies. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando esté en la pantalla, me levantan su mano. Dice el apóstol Pablo: ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Usted lo sabe? Ahora lo sabe. ¿Qué cosa va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y a lo fuerte, que los injustos no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios los va a alcanzar. Y dice Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando no se arrepientan. ¿Puede un hombre y una mujer cometer alguno de estos 10 pecados? ¿Sí o no? ¿Usted los puede cometer? ¿Llegar a cometer? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa? Si usted se arrepiente, la misericordia de Dios lo alcanza. Pero si no se arrepiente y decide quedarse en pecado de, fornicación, ¿sabe lo que es fornicar? Relaciones sexuales inmundas que están contra el propio cuerpo, porque la fornicación es el pecado que conlleva otra cantidad de situaciones y que acarrea sobre las personas enfermedades de todo tipo, en el plano del cuerpo, en el plano emocional y en el plano de lo espiritual. Los fornicarios estarán por fuera, dice en Apocalipsis 22. Los fornicarios estarán por fuera, dice la palabra. Si no se arrepienten de ese estado de fornicación y abandonan ese pecado, están por fuera. Los idólatras tampoco entrarán. Los adúlteros, el hombre o la mujer que conociendo la verdad determina en su corazón vivir en adulterio y quedarse en un estado de adulterio, estoy convencido de que la salvación se pierde según este texto, porque dice claramente que esta clase de personas, si no proceden al arrepentimiento, no serán salvos. Aunque crean, no lo van a hacer, porque no escaparán de la justa ira de Dios, que le dará a cada uno según su medida. Ni los afeminados. Hoy tenemos cantidades de personas que son amaneradas, varones que son más mujeres que varones, cuyos caracteres tienen que ser transformados por el poder del Espíritu Santo y ser semejantes a Cristo. Los afeminados, los amanerados, los que después terminan en la homosexualidad. Esas personas se tienen que arrepentir y pedirle al Espíritu Santo que les limpie el corazón y que les cambie el carácter y que transforme sus pensamientos, al igual que las cantidades de jóvenes que hoy tienen pensamiento de lesbianismo. Temas que hemos tratado con nuestros adolescentes hace unos días acerca de la sexualidad. No tendrán parte ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y cuando habla de ladrones, habla de toda clase de ladrones, aún a los que le roban a Dios. Porque lo peor que un hombre puede hacer es tener sus manos manchadas delante del trono de Dios. Porque Dios dice, robará el hombre a Dios. Y el pueblo de Dios le pregunta, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios le responde, me robaste tu diezmo, y me robaste tu ofrenda, y me robaste el alimento que tenías que traer a mi casa. Arrepiéntete, iglesia, del pecado que estés cometiendo. Si estás robando en lo natural, de los avaros,
de los que tienen raíz de amor al dinero y que solamente se mueven en la vida en función de tener cada día más y más y más y más y más y más riqueza, y que no tienen su mente puesta en el propósito y en los caminos del Señor. Gente con un corazón cargado de egoísmo, gente cargado de codicia y de avaricia, que solamente su corazón está puesto en las obras de tener casas artesanadas, casas preparadas para ellos, que tener esto, que tener lo otro. Y Dios pregunta en Zacarías: ¿y mi casa y mi obra cuándo la van a edificar? Los avaros y los borrachos, los que se dejan encender por el alcohol, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En estos días una joven de la iglesia me envió un texto y dice, Pablo dice, si alguien les predica otro evangelio. No recuerdo bien la cita ahora, quisiera tenerla en la mente, no la recuerdo. Pablo dice, si alguien te predica otro evangelio, y ahora hay tanta gente que predica otro evangelio, donde todo vale, donde todo se puede. Si total no va a pasar nada, y dale para adelante, sos joven, y sí, dale a tus hormonas, dale a tu corazón, dale rienda suelta a los placeres. Y Salomón dice en Eclesiastés, joven, haz lo que quieras, pero acuérdate que un día Jehová te juzgará en todos tus caminos. Me dicen cuando está el texto allí en la pantalla, por favor. ¿Ya está? Lo están buscando. Sí, pero hay una traducción que yo quiero que me están poniendo. Ya me la van a poner. Cuando los chicos me hagan señas la leemos. Ni los estafadores. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dígalo conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a no dejarme dominar por ninguna obra de la carne. Vamos, pídale al Espíritu Santo que le dé las fuerzas en esta mañana para que usted no sea dominado por ninguno de estos pecados que aquí el apóstol Pablo nombra, o por cosas semejantes. Diga al Espíritu Santo, lléname de tu poder. Espíritu Santo, lléname de tu gracia para no pecar contra el Padre y para no pecar contra la iglesia, para no pecar contra Cristo y para no pecar contra mi propio cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que todas estas cosas las puedo hacer, pero soy consciente que de todas estas cosas no todas me convienen, porque no todas me van a servir para la vida eterna. Pero el cuerpo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro?
pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si no está el versículo, ¿ya está? Gloria a Dios. Ahí me lo colocan. Quiero que usted se lleve esta palabra también en su corazón. Amén. ¿Está allí? Gloria a Dios, ahí está. Yo ando buscando, dice Pablo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. El versículo siguiente. No lo tenemos, no importa, después lo vemos el miércoles, ahí está. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, hermanos, hay muchos evangelios en las redes sociales. Y hoy usted se va a encontrar con tantas falsas doctrinas, donde muchos toman versículos y los hacen decir que los jóvenes pueden hacer, que los matrimonios pueden hacer, que la mujer sola ahora puede ser libre, que el hombre puede hacer lo que quiere por el otro lado. Y así tantas barbaridades que están diciendo. Pablo dice claramente que si alguien te predica otro evangelio, donde la obra de tu carne puede ser libre y liberada, te están engañando. El único camino que te llevará delante de Dios se llama santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Por eso dale gracias a Dios que te es paciente, 3 veces santo y tardo para la ira. Señor, en esta mañana miramos tu santidad, y al mirar tu santidad queremos ser transformados a tu imagen según tu semejanza. Señor, te pedimos perdón por todo pecado que pueda haber en nosotros y que nos impide, Señor, vivir una vida completamente en santidad. Te rogamos para que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades, Señor, en esas áreas donde tú sabes que yo estoy pecando contra ti, en ese pecado que continuamente gobierna mi ser y que no me permite experimentar, Señor, el proceso de la paz, el proceso del gozo, el proceso de las fuerzas que trae y conlleva la santidad. Señor, en esta mañana me acerco a ti con arrepentimiento en mi corazón, dispuesto a tomar a partir de este día el camino que me conduzca a un encuentro profundo contigo, un camino de santidad y de temor a ti, un camino donde la sangre de Cristo me purifique, como dice el profeta Isaías, aun si hubiere hinchazón y podrida llaga en mi pecado, Señor, y no importa el tiempo que lo haya cometido, lo importante es saber que en este día tu gran amor y tu gran misericordia me estará alcanzando y limpiando, y esa sangre preciosa de Cristo me purificará y me quitará todo yugo y me quitará toda carga y me quitará todo pesar que pueda haber en mi alma. Quita de mi ser la ira, el enojo, la maledicencia,
los celos, la contienda, las borracheras, las fornicaciones, el adulterio, la inmundicia de la pornografía. Santifica mi alma, santifica mi corazón. Señor, yo siento culpa cada vez que cometo el pecado. Señor, yo siento culpa cada vez que ofendo tu nombre. Dios mío, yo quiero pedirte en esta mañana que tu espíritu de amor, que tu espíritu de misericordia, que tu espíritu de gracia toque los corazones, Señor, y haz que tú mismo ellos puedan volverse a ti y ser traídos por tus cuerdas de amor, Señor, por esas gracias infinitas que tú tienes para con cada uno de nosotros. Danos un tiempo para santificarnos, para ponernos a cuentas contigo. Sí, Señor, que mañana al despertar lo hagamos con la premisa y con la premura, Señor, de buscar en ti el perdón de nuestro pecado, la limpieza de nuestras vestiduras, para que puedan ser de lino fino, puro y resplandeciente. Sí, Señor, adoramos al Señor. Escucha la voz del Espíritu. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor.